lo que empezar a tratar a contestar esta pregunta: ¿cuál es la composición química de los seres vivos? Esta pregunta ya la hemos hecho en marzo, en las últimas semanas de clase, y la contestamos a nivel átomo. A nivel átomo, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? A ver, Dafne. Dafne. Aquí estoy, profe. Sí, ¿cuál es la respuesta a nivel átomo de cuál es la composición química de los seres vivos? ¿Los seres vivos estamos hechos de qué? De bioelementos. Pero en clase yo les di otros nombres a esos elementos. En vez de bioelementos, yo les di otro nombre. ¿Te acuerdas, Dafne? No, profe, la verdad no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Son 30 y tantos elementos. Chomps es una falsa palabra que nos permite recordar a los 6 bioelementos más importantes de los seres vivos. ¿No se acuerdan cómo se llaman el otro nombre? Los elementos biogenésicos. Ok, están medio dormidos, tal vez sea el horario de verano en primavera que ya cambió, pero por favor, se trata de aprender. Comenzaré pues a explicar. Si ustedes aprenden, será muy bueno, me dará mucho gusto. Y si ustedes no ponen atención, pues hay problemas. Debo decirles además de que ustedes ahorita tomando esta clase deben de tomar notas. Deben tomar anotaciones rápido, porque es el funcionamiento de su cerebro el que permite que ustedes aprendan. Si ustedes están de manera pasiva, escuchando y viendo el video, la imagen y como todo lo que yo digo, pues lo ven desde lejos sin involucrarse, pues entonces no va a haber aprendizaje posible. Y de eso se trata la escuela, de eso se trata su futuro, de que ustedes se conviertan en personas más valiosas. Ya lo son, pero se convierten más valiosas conforme ustedes mejoran en términos de la cantidad de conocimientos que poseen, en la calidad de sus habilidades y precisamente en la toma de conciencia de las actitudes y valores que tienen que asumir. Ok, voy a comenzar. Espero que me hagan caso y estén tomando ahí con un lápiz o cuaderno sus anotaciones para que sea su cerebro el que tenga la posibilidad de aprender. Si ustedes no procesan la información en su cerebro, no se aprende. ¿Ok? ¿Cuál es la composición química de los seres vivos? Bueno, a nivel átomo, ya lo dijimos en marzo, son los elementos biogenésicos. Son 30 y tantos elementos. A nivel molécula, ya estudiamos que los seres vivos estamos hechos de micromoléculas, de moléculas pequeñas, que unas tienen carbono reducido y son las pequeñas moléculas orgánicas, que son aproximadamente unas 1000 sustancias distintas que están presentes en la mayoría de todas las células, y las pequeñas moléculas inorgánicas, que son veintitantas sustancias diferentes que están formando parte también de los seres vivos
Y la más importante de esas sustancias es precisamente el agua. Ahora vamos a contestar esta pregunta, pero a nivel de organización macromolécula. De hecho, la imagen que tengo aquí al centro en la diapositiva es la respuesta. Pero eso lo volveremos hacia el final de la clase. ¿De qué estamos hechos los organismos a nivel de organización macromolécula? Bueno, estamos hechos de biopolímeros. Esa es la respuesta sencilla. ¿Cuál es la composición química de los seres vivos? Los seres vivos están constituidos de biopolímeros. Del lexema bio, que significa vida o ser vivo, poli, muchos, mer, que significa parte, y la terminación eros, que es los que hacen. Entonces, los biopolímeros son los polímeros de los seres vivos que están constituidos de muchas partes. Y bueno, todos los biopolímeros son cadenas de pequeñas moléculas orgánicas unidas una tras de otra. Esas pequeñas moléculas orgánicas las estudiamos la semana número 5 y las estudiamos precisamente porque son las moléculas que unidas una tras otra nos da origen a los biopolímeros. ¿Cuáles biopolímeros? Los más importantes son las proteínas, el ADN, el ARN y los polisacáridos. ¿Cómo clasificamos a los biopolímeros? Bueno, los biopolímeros los subdividimos de acuerdo a cuáles monómeros los constituyen. Son homopolímeros o heteropolímeros. Son homopolímeros, como lo dice claramente el nombre, son polímeros donde el lexema homo significa igual. Entonces son polímeros que en este caso la cadena de monómeros, la cadena de unidades que forman el polímero, está constituida de un solo tipo. La palabra monómero, que viene del lexema numeral prefijo mono, que significa uno, lexema mer, que significa parte. De manera que los monómeros son las partes unidad. El uno es la unidad. Y si todos son iguales, pues tenemos una cadena de esta naturaleza. Luego tenemos los heteropolímeros, que son los polímeros que, como nos dice el lexema hetero, que significa diferente, son los polímeros que tienen diferentes monómeros en su cadena. Representada aquí en mi dibujo por las esferas de diferente color. ¿Cuáles son los principales biopolímeros? Si ustedes lo anotaron, si ustedes se percataron, ya tienen la respuesta ahí. No les voy a preguntar ni voy a pedir que abran el micrófono porque no tenemos tiempo para ello. Pero ¿cuáles son los principales biopolímeros? Las proteínas, los ácidos nucleicos y los polisacáridos. Esta es otra respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la composición química de los seres vivos a nivel macromolecular? Los seres vivos estamos hechos de proteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos. Ahora voy a dar una definición rápida de cada una de estos biopolímeros. Las proteínas son cadenas lineales de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Los ácidos nucleicos son cadenas lineales, simples o dobles de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Y los polisacáridos son cadenas lineales o ramificadas de monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos. Yo podría preguntar ahorita que ¿qué son los biopolímeros? Todos son cadenas. Todos son cadenas. ¿Cómo son las cadenas de las proteínas? Lineales. ¿Cómo son los ácidos nucleicos? Las cadenas de los ácidos nucleicos son lineales. También. ¿Y cómo son los polisacáridos? Son cadenas, ¿cómo? Lineales o ramificadas. En el caso de los ácidos nucleicos, las cadenas son lineales.
pero pueden ser simples o dobles. Y claro, la diferencia fundamental entre estos biopolímeros es precisamente cuáles monómeros los conforman. En el caso de las proteínas, son aminoácidos, los ácidos nucleicos nucleótidos, y en los polisacáridos, pues son los monosacáridos. Y como son cadenas de estos monómeros, entonces esos monómeros tienen que estar unidos químicamente. Y claro, los enlaces que unen a los aminoácidos se llaman enlaces peptídicos, los ácidos nucleicos se llaman enlaces fosfodiéster y los polisacáridos se llaman enlaces glucosídicos. Si ustedes transforman precisamente esta diapositiva en una tabla donde ponen en la primera columna biopolímero, segunda columna forma o tipo de cadena, monómero y enlaces, tienen casi todo el resumen de la clase de hoy. Eso era el resumen.